sesión. Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al Meetup de junio. Mi nombre es Ani Arboleda, Events Manager de Fluid Attacks. Acá pueden ver todos mis datos en caso de que quieran comunicarse conmigo luego de esta sesión. Antes de comenzar, tenemos algunas recomendaciones que quisiéramos hacerles. Por un lado, recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden realizarlas por medio del chat o la sección de preguntas, las cuales estaremos respondiendo al finalizar la presentación. Y por otro lado, es muy importante conocer su opinión para así seguir mejorando para ustedes. Así que terminando el Meetup encontrarán un código QR que al escanear los llevará a una encuesta que podrán diligenciar. Recuerden que al completar esta encuesta estarán participando por una Amazon Gift Card de $50 y también estarán recibiendo esta presentación. Hoy nos acompaña Oscar Uribe, Security Researcher de Fluid Attacks. Acá podrán encontrar todos sus datos en caso de que deseen contactarlo al finalizar la reunión. Y damos paso a nuestro meetup de hoy, lo mejor de Bullcom 2026. Oscar, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Ani, por la presentación. Gracias a todos los que están acá para escuchar un poco de lo que hablaremos el día de hoy. Antes de comenzar, también quisiera hacer una invitación para que de pronto los que aún no conocen sobre el CTF de Fluid se inscriban, que este CTF va a ser el 4 de julio. Entonces, la idea es que se puedan inscribir, puedan participar y toda esta información las van a encontrar en nuestras redes o también en el mismo sitio web de Fluid, para que también lo tengan en cuenta. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar. Digamos, el día de hoy vamos a hablar sobre Bullcon. La charla se llama Lo mejor de Bullcon. Entonces, vamos a ver qué es esta conferencia. Nosotros, digamos, estos son como los temas que vamos a ver, qué es Bullcon, por qué lo consideramos importante, por qué queremos compartir esta experiencia con todos ustedes, hablar otra vez del programa SB, cómo comenzó, digamos, ediciones anteriores, dónde fue este año, qué caracterizó a la versión de este año, de qué se habló, qué charlas hubo. Como siempre, nos gusta traer cuando vamos a las conferencias nuestro listado de las mejores charlas, las que más nos gustaron, hablar un poquito de cada una de ellas. Y finalmente, pues, las conclusiones. ¿Qué fue lo que nos dejó este Bullcall 2026? Consideramos que deberíamos devolver, hacia dónde está yendo el ecosistema de las NAs, del ecosistema de CVs. Entonces, hablar un poco de todas estas cosas. Bueno, Vulcan, digamos, esta definición está tomada de su sitio web. Básicamente, Vulcan se definen como un evento donde se reúnen muchas personas digamos, dentro del ecosistema del manejo de vulnerabilidades y ellos quieren aportar sus ideas, ver cómo hacen ellos las cosas, hacia dónde se está moviendo el ecosistema, reunir a todas esas personas que son importantes en el ecosistema, los vendors, los researchers, los CSIRTs, todas estas personas que pueden estar involucradas para que haya una comunicación y explorar cómo se puede tener más impacto en este programa. Bueno, nosotros siempre digamos, cuando pensamos sobre conferencias en ciberseguridad en Estados Unidos, principalmente se nos viene a la cabeza el RCA, Black Hat, DEF CON, B-Sides, que son conferencias donde se tocan más los temas ofensivos, charlas, nuevas técnicas de explotación, nuevas metodologías, pero existen otros eventos que están un poco más de en su nicho o son eventos más de otras comunidades y entre ellos pues tendríamos Bullcon, que en este caso ellos están enfocados en el ecosistema de Vulnerability Management o todo el entorno del ecosistema de CVS. Entonces, ¿cómo definiríamos nosotros Bullcon ya en nuestras palabras? Entonces, Bullcall es organizado por la FIRST y por el programa de CB. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores que este programa CB está organizado por una fundación. Ellos son fondeados por el gobierno de Estados Unidos, por la CISA y por el Homeland Security. Pero, y digamos, FIRST es una organización también de tema de respuesta a incidentes. Digamos que
ayudan a dirigir todo esto. Y, digamos, invitan a varios CECIRs y eso. Entonces, ellos dos son los que se reúnen y están tratando de sacar adelante lo que es el bulk. ¿Quiénes, digamos, para quiénes es importante esta conferencia? ¿Quiénes deberían de considerar asistir o quiénes son los que asisten a esta conferencia? Dentro de ellas, pues van las CNAs. Recuerden que las CNAs son las CVE Numbering Authorities. En el caso de nosotros, Fluid Attacks, pues es una CNA. Tenemos los PSIRS, grupos de respuesta de incidentes de productos, también CSIRTs, grupos en países, los vendors que tienen su software, tienen sus productos, reciben reportes de vulnerabilidades. Ellos también les interesa ir a ver cómo se están haciendo las cosas, qué frameworks nuevos existen o algunos a compartir también su experiencia. Los researchers, personas que se dedican a buscar CVEs, a investigar ciertos software, ciertos productos, ellos también van para compartir sus experiencias, hablar un poco con los vendors, entender cómo todo el ecosistema, coordinadores y finalmente pues todos los que consuman esa información de vulnerabilidades, los que consuman los CVEs, los que les interese tener actualizadas esas bases de datos de vulnerabilidades, etcétera. Entonces, esas son las personas, digamos, ese foco para quién sería interesante Vulcan. Bueno, ¿de qué se habla? Principalmente se habla sobre el ecosistema de CVs, entonces desde cuáles son las problemáticas que se están teniendo, cómo mejorar el disclosure, cómo tener más calidad de los datos dentro de estos CVs que se lanzan públicamente, cómo mantenerlos actualizados, algunos estándares como PEX o CESAF. PEX es un estándar que permite, digamos, saber cuándo una vulnerabilidad, si yo tengo un producto, saber si ese CVE que existe está afectando ese producto o no. Es una forma de hacerlo a través de unos protocolos que tienen implementados. Y CESAF es un framework nuevo que busca cómo compartir información de CVEs en forma que sea leíble por máquinas. O sea, algo que, digamos, en formato JSON, otros formatos donde se pueda tomar esto y hacer algo con esa información. También como algo común que estamos encontrando últimamente en todas las conferencias, pues siempre independiente de la conferencia donde se esté, hay temas de IA. Entonces también este año se estuvo hablando mucho sobre IA y sobre vulnerabilidades. ¿Por qué es importante este tipo de eventos? Porque es importante la única. Eh, Básicamente es el evento donde se reúnen a todas las personas que hacen parte de este ecosistema. Las CNAs, los vendos, los ESIRs, los PSIRs, todos ellos van a un mismo lugar y comparten ideas, comparten metodologías, comparten información de ellos, se generan nuevos contactos para que este programa siga creciendo. Digamos, eh, mensualmente el programa de CVS manda un reporte de qué tanto está creciendo el programa y todos los meses hay nuevas NAs, hay más CVs que se están liberando, entonces es un programa que está teniendo alto impacto y es importante que las personas se puedan reunir y se pueda discutir al respecto. Bueno, ya hablamos de cómo mejorar esos procesos, nuevos estándares. También es muy interesante, digamos, para nosotros como CNA, por ejemplo, entender qué hacen las otras CNAs, qué hacen de diferente, cómo manejan su programa, qué cosas automatizan, qué cosas no. Ya hablamos de cómo se genera comunidad también con estos eventos. Y lo último sería ver esas tendencias, ver de qué se está hablando y estar mejor preparado para lo que se puede venir en el ecosistema. ¿Por qué es importante para Fluid Attacks como tal esta conferencia? Nosotros desde el 2021 somos CNA, fuimos la primera CNA de Latinoamérica. Actualmente ya hay 3 CNAs en toda Latinoamérica. Y esta conferencia la escuchamos y, digamos, nos llamó la atención
porque queríamos empezar a involucrarnos más dentro del programa de CNEAS. Queríamos ver qué cosas se están haciendo, de qué se está hablando, qué tendencias. Incluso más adelante, ¿por qué no también dar nuestra experiencia, explicar cómo estamos haciendo nosotros las cosas, cómo es nuestra metodología? Hablar un poco de eso también nos gustaría para un futuro. Bueno, también hablamos, bueno, mejorar nuestros procesos y, digamos, actualmente se está hablando mucho en el ecosistema que es muy importante la calidad de los datos, saber cómo esos datos, esos CVs que nosotros emitimos, que no es solo emitirlos, sino también tenerlos actualizados, estarlos verificando. Entonces, es algo que nosotros hacemos, nosotros revisamos cuando hay parches, vamos haciendo modificaciones en el score, dependiendo de las sugerencias también que nos haga, por ejemplo, NIST o sugerencias que nos llegan desde de ciertas fuentes, vamos actualizando esos datos, pero para nosotros es importante tratar de mantener esa información actualizada. Actualmente tenemos más de 188 CVs que han sido encontrados por nosotros, sumados pues a otros que han sido reportados por investigadores externos y actualmente tenemos más de 20 que están en proceso de ser liberados. Entonces, no somos pues de las eneas que más volumen tiene, por ejemplo, los vendors son las que más suelen tener, Microsoft, vendors así manejan un montón de CVs que son asignados a sus productos, pero nosotros también tenemos un número interesante de CVs a los cuales tenemos que mantener esa información lo más cercana a la realidad posible. Entonces, es importante que nosotros podamos ver un poco qué se está haciendo, qué hacen las otras NEAs y involucrarnos más en este ecosistema para poder hacer las cosas de una mejor forma. Bueno, ya lo hemos mencionado, pero acá, digamos, para aclararlo de mejor forma, ¿quiénes son los que organizan la conferencia? Tenemos la FIRST, que la FIRST es, como lo mencioné ahorita, es una organización de equipos de respuesta a incidentes. Entonces, ellos lo que buscan es esa cooperación entre CSIRS, entre PSIRS, y son uno de los organizadores. Vamos a ver que inicialmente esta conferencia venía como desde una iniciativa de FIRS, pero luego con el programa de SB y ciertas alianzas, pues empezaron sale esta idea de lo que es la Bullcon. Bueno, y ya el programa SB es todo este ecosistema donde se busca identificar vulnerabilidades, asignarles un CVE, mantener la información actualizada, tener como estas bases de datos públicas de vulnerabilidades y sabemos que esto opera con las NEAs. Las NEAs son esas entidades que Mitre les da esa autorización de emitir CVEs. Ellos pueden, una CNA, luego de haber pasado por un proceso de inducción con Mitre, puede decir, tiene ese criterio y haber mostrado pues esa postura de madurez frente al manejo de vulnerabilidades, puede emitir CVs sobre productos que estén dentro de su scope. Entonces, eso es lo que las CNAs hacen, eso es lo que nosotros como Fluid hacemos como CNA. Nuestro scope está en software open source. Digamos, la base del programa de CNAs o el programa de CVs hace que lo que busca es que no hayan scopes que se choquen entre ellos y eso es lo que es la base de todo. Eso es lo que permita que no salgan vulnerabilidades duplicadas porque cada CNA trata de tener un scope muy específico. Bueno, hablando un poco de ediciones anteriores, entonces la primera edición de la Vulcon fue en el 2024. O sea, es una conferencia que lleva solo 2 años, bueno, 3 años con esta edición, pero antes sí había un evento que se llamaba el CB Global Summit, que este inició en el 2021. Pero en el 2024 fue donde se dio como esa nueva alianza con FIRST y ya dijo no. No queremos seguir haciendo este Global Summit, sino que ya vamos a hacer algo más grande, donde se hable de todo el ecosistema en general y ahí es donde nace la Vulcon. Entonces, este Global Summit era algo más pensado en CVs, en CNAs, pero ya se amplió y ya, digamos, busca todo, hablar sobre todo el ecosistema de vulnerabilidades. Por eso es que se integra la FIRS, también vienen CSIRS, vienen como otras entidades también
hablar sobre lo que pueden hacer. Bueno, entonces en el 2024 la primera Vulcan se hizo en Raleigh, en Estados Unidos, en esta fecha, en el 2024. En el 2025 se volvió a hacer en Raleigh, en abril 7, abril 10. Normalmente digamos, por el momento lo hacen así, se hace una conferencia durante 2 años en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, en el 2026, la que fue la de este año, se hizo de abril 13 a abril 16 en Scottsdale, la cual es una ciudad que está cerca de Phoenix, en Arizona. Y ya está confirmada la fecha para el próximo año, que va a ser de abril 5 a abril 8, y va a ser también en Scottsdale, en Arizona. Incluso pues en el mismo hotel que fue este año. Para las personas que están interesadas, pues ya saben que hay una fecha para el próximo año y ya saben también la ubicación de dónde va a ser el Bull el próximo año. Bueno. Ya que hablamos de qué es Bullcon, cómo nace, por qué es importante, ahora sí nos vamos a meter en lo que fue la conferencia de este año. ¿Cuáles fueron esas tendencias? De qué se habló? ¿Cuáles fueron esas charlas que más nos llamó la atención durante el evento? Bueno, este año, esta es una foto de lo que es Scottsdale. Digamos, se tuvieron 130 asistentes presenciales y 100 personas de forma virtual. Entonces, también es un dato interesante para tener en cuenta. No necesariamente tengo que ir presencialmente, también se puede asistir de forma virtual a las conferencias. Digamos, esto tiene un costo menor que ir presencialmente a la conferencia. Durante los 3 días de charlas, bueno, 4 días que duró la conferencia, hubo más de 60 charlas y 81 speakers diferentes, de empresas, CSIRTs, digamos, investigadores, un montón de perfiles diferentes para cada uno traer su experiencia, todo relacionado a este ecosistema de manejo de vulnerabilidades. Bueno, acá tenemos algunas de las empresas que fueron sponsors de Bullcon de este año. Digamos acá, si uno se pone a ver, que esto también como que explicaría también de alguna forma hacia dónde está orientada la conferencia. Muchas de estas empresas son empresas que están más en el mundo del manejo de vulnerabilidades, aunque pues tenemos algunas eh, que digamos no pertenecerían directamente a eso, pero la mayoría acá son empresas que ofrecen soluciones relacionadas a eso. Entonces, también dentro de Vulcan hay un espacio donde están los vendors, como en toda conferencia, donde explican un poco sus productos, uno puede entender qué es lo que hacen y pues también hacer un poco de networking con ellos. Entonces, pero viendo acá como las empresas que suelen asistir, que suelen a patrocinar estos eventos, es donde vemos cuál es el perfil de la conferencia. Bueno, este año la conferencia fue en este Doubletree Resort. El otro año va a ser en este mismo lugar. Digamos, esta foto que tenemos acá es del hotel. La conferencia es, digamos, acá adentro. Esta es la parte como el área de piscinas, pero dentro del mismo hotel hay varios salones donde se dan las charlas y, digamos, se dicta la conferencia. Como les dije, Scottsdale es una ciudad que está cercana a Phoenix, entonces los que quisieran asistir pues tomarían un vuelo hasta Phoenix y ya de Phoenix a Scottsdale llegarían en Uber en unos 30 minutos, si mal no recuerdo. Bueno, Scottsdale es una zona que es muy conocida por sus hoteles, restaurantes, resorts. Digamos, tiene un clima bastante agradable, aunque a pesar de que se ve desértico, en la época que fue la conferencia no hay un calor así extremado, como por ejemplo se puede encontrar uno en DEFCON, o en DEFCON o en Black Hat, cuando va a Las Vegas en agosto, que el calor es mucho más fuerte. Y digamos, también es una ciudad que tiene bastante turismo. Phoenix es interesante porque está relativamente cerca del Gran Cañón, también hay forma de llegar, digamos, no está tan lejos de Los Ángeles, de Las Vegas, en carro, no, son unos recorridos tan largos y muchas personas suelen hacer como ese viaje por esas ciudades
están en Phoenix. Digamos esos viajes a Los Ángeles, a Las Vegas, etcétera. Bueno. ¿Qué fue el boom con 2026? La conferencia se dividió en 4 días. El primer día fue solo de workshops, se tenían diferentes workshops, pero no había nada de charlas como tal. Este día era de workshops y de registro. Entonces no todas las personas llegaron para este primer día. Yo tuve la oportunidad de asistir a un par de workshops. Les compartiré también la experiencia de uno. El día de los, digamos, este primer día, los workshops no era con un registro, sino que simplemente yo podía ver el horario, si había un workshop que me llamaba la atención, pues podría entrar, incluso se podría entrar tarde, no, como que cerraban la puerta apenas se llenaba, no, uno podría entrar también a los workshops, no había como inconveniente con eso y uno podía como entrar un poco a ver de qué se trataban todos. Los siguientes 3 días ya eran días de charla, donde habían dos tipos de charlas, habían charlas de media hora y habían charlas de duración de 1 hora. Entonces, como que durante el día se tenían estas charlas y cada una tenía, cada bloque tenía una duración diferente. Se habló mucho de IA en relación a las vulnerabilidades, principalmente se hablaron de dos temas. Lo primero es cómo está afectando el ecosistema la búsqueda de vulnerabilidades usando la IA, para bien y para mal. Y también se están empezando a hablar sobre ideas interesantes sobre qué debería de pasar con los productos de IA. Si los CB, si deberían de asignarles CVs a la IA. Entonces ahí hay algunas ideas que están interesantes, que se habló al respecto y que en una de las charlas que tengo más adelante, pues profundizaremos un poco más al respecto. Como muchas empresas, muchas charlas también era hablando cómo se automatizaba el proceso, cómo hacían ellos para automatizar un proceso. Hay empresas como por ejemplo Bitbucket, Atlassian, les llegaban, reciben un montón de vulnerabilidades de reportes, entonces mostraban cómo era su proceso de hacer esa asignación masiva, qué partes se podían automatizar, qué partes habían tenido problemas automatizando, qué partes aún no han automatizado, entonces cómo podían hacer eso cuando se emiten CVs de forma muy masiva. Estándares como WEX, CESAF, que ya se los mencioné. Mucho énfasis también en la calidad de los datos. El programa de CVE, Mitre está insistiendo mucho, están realizando también algunos análisis sobre la calidad de los datos, están revisando que cuando uno reporta un CV, están pasando unos informes sobre qué datos están faltando, qué datos se pueden mejorar, si hay discrepancia de score entre lo que reportó la CNA o lo que ellos piensan. Entonces hay muchas cosas que se están midiendo y que se están sacando reportes para medir esa calidad de los datos. Y hay muchos datos que las CNAs no suelen llenar y que cada vez van a empezar a pedir y van a ser más estrictos para que los reportes sean de mayor calidad. Bueno, y también tendencias, cómo se ve el futuro del ecosistema, cómo mejorar la coordinación entre todos los actores, los researchers, los vendors, los coordinadores, que en este caso serían las CNAs. Bueno, el día uno, digamos, este lobby que se ve acá es el lugar donde se podía hacer el registro y en estas puertas, acá digamos, habían 3 puertas que eran donde estaban las salas, las diferentes salas de conferencias con cada una de las charlas. Entonces, el primer día no habían charlas como tal, se podía hacer el registro, te entregaban el swag del evento, que era una pequeña mochila con unos stickers y una camiseta del evento. El primer día habían 6 workshops abiertos al público. Digamos, este workshop sobre vulnerabilidades en firmware, un tabletop. Este fue al que asistí, entonces ahorita les explicaré un poco más. Temas de bytecoding, temas de vulnerability management. Bueno, acá tenemos como
otro pequeño summit que se estaba haciendo dentro de la misma conferencia. Pero el primer día yo asistí principalmente a este workshop porque fue el que más me llamó la atención y que estaba más relacionado a lo que nosotros hacemos dentro de Fluid. Bueno, entonces este tabletop, ¿en qué consistía? Digamos, para los que no están relacionados con lo que es un tabletop, es hacer un ejercicio de una simulación de lo que sería algo. Por ejemplo, a veces se hacen tabletops de respuesta a incidentes, un tabletop de toma de decisiones, etcétera. Eso lo suelen hacer mucho para practicar las empresas o los mismos países o ciertas entidades para practicar algo que puede suceder. En este caso, este tabletop era un proceso de disclosure coordinado de vulnerabilidades. Entonces, acá se tenían diferentes roles. Entramos varias personas entonces se armaron varios equipos donde un rol eran los usuarios, eran, digamos, había un software ficticio y estos eran como los usuarios que lo usaban. Teníamos un equipo que eran los investigadores, o sea, las personas que habían encontrado la vulnerabilidad, los coordinadores, que en este caso actuarían como una CNA, y los vendors, entonces el dueño del producto. La idea era hacer todo el flujo de cómo debería darse esta comunicación entre todos los roles para hacer este proceso de disclosure coordinado de vulnerabilidades, el tema de manejo de tiempos, el tema de qué pasa cuando alguien no responde. Digamos, incluso también se trataron de tocar algunas situaciones que son comunes que pasen, donde no hay respuesta, donde digamos, suele pasar que el researcher y el vendor no están de acuerdo en algunos puntos, entonces la CNA tiene que entrar a apoyar esa discusión, digamos, de mediadora, a mediar esa discusión y plantear qué cosas podrían pasar. Por ejemplo, qué pasa cuando el vendor le pide más evidencia al researcher, si el vendor dice que no es una vulnerabilidad, qué pasa si esta vulnerabilidad está siendo explotada, si hay evidencia de que esto está siendo explotado en los usuarios, que el parche no fue correcto. ¿Qué pasa si el investigador quiere o no tener crédito sobre la vulnerabilidad? ¿Qué pasa si hay disputas? ¿Y qué pasa cuando hay, digamos, diferentes opiniones? Que eso es algo que suele pasar entre el score de una vulnerabilidad. Entonces, este ejercicio fue bastante interesante porque era algo muy cercano a lo que nosotros teníamos en la realidad. Digamos, yo estuve en el equipo de los investigadores, entonces esto es un software ficticio y esto fue como la POC que nosotros le enviamos a la CNA para que después se le fuera enviada al vendor sobre una vulnerabilidad. Pues en este caso era pues una inyección SQL que permitía obtener una ejecución remota de comandos y pues esto fue algo que generamos para hacerlo un poco más real. Digamos, fue bien interesante porque cada equipo se metió mucho en el papel y trató de hacer las cosas, a pesar de que era un software ficticio y todo, se trataron de hacer las cosas como si fuera algo muy realista. También pasó que las personas que estaban en los equipos venían o de CNAs o venían de PSIRTs, o sea que son equipos de respuesta a incidentes de productos de las empresas. También habían otras NAs, habían researchers, entonces como que esa mezcla de diferentes perfiles hizo que el ejercicio y que las opiniones y que las preguntas que se hicieron fueran bien interesantes. Bueno, voy a continuar con lo que para mí fueron las mejores charlas de esta con 2026. La primera fue la charla de inicio. Esta fue una charla que fue dictada tanto por la CISA como por la ENISA. La CISA es la agencia que se encarga de, digamos, de uno de sus roles es apoyar todo el programa SBS. Ellos también digamos, son los que ponen parte del presupuesto y tienen su propia base de datos, que, digamos, tienen otra base de datos que apoya al programa SBS y están muy metidos, digamos, en este tema. Entonces, digamos, uno de esos perfiles era de CISA, que fue Lindsay, la persona que habló.
Y desde ENISA, que sería como ese mismo papel, pero lo que sería en Europa, CISA es para Estados Unidos, ENISA sería para Europa, habló Nuno Rodríguez y entre los dos nos dieron, digamos, la bienvenida al evento, hablaron de qué está haciendo la CISA, qué está haciendo ENISA contra, digamos, para apoyar el programa, cómo ENISA está creando también esa base de datos que es la EUVD, que es como esa base de datos similar a lo que tienen en Estados Unidos, que es la NVD, y cómo cada vez se están involucrando más en el programa de CVS, como la ENISA también tiene ese rol de coordinador con diferentes CSIRs en Europa. Entonces nos hablaron un poco de todo eso, digamos, desde el punto de vista de la CISA y de la ENISA. Bueno. La siguiente charla, esta charla me pareció muy interesante porque hablaba de, digamos, no era una charla que quisiera plantear de una vez una solución, sino que esto era una crítica constructiva al programa de vulnerabilidades. Y lo hicieron de una forma muy particular. Lo que ellos hicieron fue que a partir de ideas de filósofos, empezaron a construir unos paradigmas y cuáles serían esas bases para si alguien, si se quisiera mejorar este programa y también ver cuáles son los errores comunes. Todo partía de que de ideas filosóficas que decían como cómo se define un objeto. Entonces, si yo quiero definir un objeto, entonces cuáles son las cualidades que tiene ese objeto, quién lo define, todo eso. Ellos decían que estos filósofos ya habían hablado de esos temas y que si uno miraba esto desde la perspectiva del programa de CVS, desde el software, era algo que ellos estaban hablando de lo mismo, y es cómo definir, cómo nombrar las cosas. Entonces, a partir de esas ideas, ellos plantean varios principios sobre cómo podríamos definir las cosas, que debe haber una entidad central, porque si no hay alguien que nombre las cosas y todos se rijan por ese criterio, cada uno va a nombrar las cosas como son. Entonces, esto si lo llevamos, por ejemplo, al ecosistema de CVS, entonces tenemos que están los CVS, GitHub tiene sus GitHub Security Advisories, también están los OUS, entonces hay un montón de cosas que nombran, que nombran algo, pero todo es lo mismo, pero todos lo nombran de forma diferente. Por ejemplo, en los GitHub Security Advisories, ellos daban un ejemplo con Log4Shell, y decían que en cada parte, cada uno lo nombraba de una forma diferente. Entonces, la verdad es una charla bien interesante, cómo todas esas ideas filosóficas las traían a hacer una crítica constructiva al programa. Ellos desde el principio decían, esto no es un framework, esto no es nada que exista, esto no es nada que nosotros estemos planteando, solo estamos diciendo, si esto lo quisiéramos hacer bien, creo que estos deberían de ser los principios desde los cuales deberíamos de partir. Bueno, la siguiente charla que me llamó la atención, esta no fue como dar una charla, sino que fue una presentación del Researcher Working Group. Dentro del programa de CBS hay unos grupos, hay unos working groups donde se reúnen CNAs con ciertos perfiles similares. Hay un grupo para vendors, hay un grupo para researchers, hay grupos, digamos, hay un montón de grupos que los pueden consultar también en la página en el programa de CBS. Y este principalmente era el grupo de research. ¿Por qué es interesante para nosotros? Porque Fluid Attacks es una CNA que su scope está orientado al research o a nosotros mismos buscar vulnerabilidades, asignarle CVs, y hay un grupo que está relacionado a eso. Entonces, dentro de ellos estaba, por ejemplo, Trend Micro con su Zero Day Initiative. Entonces, ellos hablaron un poco de cómo están en el grupo y también qué es lo que ellos hacen, por ejemplo, en la Pound to Own, para asignar CVs y también cómo trabajar con los vendors para remediar esto. Eh, También otras empresas, digamos,
una de las ideas más interesantes que estaban teniendo en este grupo es que están trabajando en un protocolo que sirve para asignar CVEs a software que ya está haciendo, digamos, a vulnerabilidades que ya se hicieron públicas, pero nunca se les asignó un CV, que es algo que suele pasar. A veces de pronto alguien hizo un disclosure, no se hizo un disclosure responsable, pero ya es una vulnerabilidad que está pública, se conoce, pero no tiene un CV asignado. Entonces es importante que a eso también se le pueda asignar un CV para que esté en la base de datos y se entienda que hay un riesgo sobre esa vulnerabilidad que existe. Bueno, tenemos esta de dos personas de Bolerion, Deriving CVSS from Multiscenario Attack Graphs. Es una charla donde ellos van al problema que se tiene que dos personas no van a ser capaces de calificar una vulnerabilidad, digamos, desde el CVS de la misma forma. Digamos, ¿por qué pasa esto? Porque cada persona tiene su interpretación. El CVS ese también termina siendo algo un poco subjetivo, donde a partir de lo que yo creo, de lo que yo he estudiado, de lo que estoy haciendo, le voy a dar una calificación, pero es complicado que en ciertos casos personas puedan coincidir porque, como lo menciono, es subjetivo. Entonces, lo que ellos plantean, bueno, y también esto nace de la necesidad. Ellos eran personas que estaban metidas en el tema del bug bounty y estaban automatizando cosas. Y también querían que cuando se encontraba una vulnerabilidad de forma automática, pudieran sacar un CVSS, lo pudieran hacer también de forma automática. Entonces, querían también cómo poder estandarizar ese método para asignar un CVSS de forma automática y que no hubiera tanto problema de subjetividad al calificar. Entonces, lo que ellos definen son unos grafos de ataques, que un grafo de ataque es donde cada una de las métricas de CVSS se va siguiendo y con eso se construye desde cuáles son por ejemplo, el tipo de ataque, el attack vector, si es por network, si es local, etcétera, desde haciendo ciertas preguntas, ver cuál es el camino que sigue ese grafo y a partir de esos grafos que se van construyendo se pueda dar un valor a la vulnerabilidad. Incluso ellos decían que hay vulnerabilidades que podían tener varios caminos por ese grafo. Una vulnerabilidad podría recorrer ese camino, podría recorrer este camino, pero ahí es donde uno se basaba que el vector final debería ser ese peor caso, que es incluso pues lo que dicen las reglas a la hora de lo que dice FIRS a la hora de calificar una vulnerabilidad, que siempre se debe escoger el peor caso. Bueno. Tenemos esta otra charla, que esta también es de alguien de la CISA, de Jonathan Springs, donde él hablaba y partía del hecho de que los sistemas de IA también son software. Eso era su premisa, que él planteaba que en la IA se manejan, así como se manejan versiones, se manejan dependencias, solo que se ven de forma diferente. Entonces, a partir de eso, él nos trató de convencer de que el IA, de que como los sistemas de inteligencia artificial también son software, entonces, según las reglas de CNA, según todo el programa del CE, también se le deberían de asignar vulnerabilidades, porque hay unas versiones, se puede llegar a mapear qué versión es vulnerable, se puede llegar a mapear a partir de qué versión ya no es vulnerable, se pueden hacer muchas cosas y muchos criterios que están en las reglas de CNA aplicaría. Pero hay otras reglas que todavía no se cumplen, entonces como que puede que haya que hacer algunos cambios o puede que toque interpretar las cosas de alguna forma diferente, pero esa era como su premisa y lo que quería hablar y como invitar a que se pudiera, digamos, a cómo plantear para que en un futuro se le pudiera también asignar CVs a sistemas de IA. Y aparte de eso, pues también ha sido una invitación para que las personas que están en el área de seguridad hablaran con los equipos de IA, porque muchos de los que están en estas áreas no tienen en cuenta la seguridad, entonces también como para que, así como es un software, pues los sistemas de IA también pueden llegar a tener vulnerabilidades y pueden llegar a tener problemas. Entonces,
fue una charla también que me pareció bastante interesante. Esas fueron las charlas que, digamos, hay, vimos que eran más de 61 charlas. Obviamente habían charlas en simultáneo, no se podía a asistir a todas, pero de las charlas a las que asistí, estas fueron las que más me llamaron la atención. También para el que de pronto le interese, todas estas charlas van a estar públicas, están en este momento públicas en YouTube. Ya validé que ya las subieron, entonces pueden buscar Bullcon 2026 y pueden verse las que yo puse o otras. También la agenda está pública, entonces pueden ver todas las charlas y ver si alguna les llama la atención. Ahora, como para ir cerrando, vamos a hablar como las conclusiones, que fue lo que me dejó este Bullcall 2026. Lo primero es ver cómo otros actores gestionan vulnerabilidades, aunque acá no puse la charla Atlassian, la mencioné, cómo ellos pasaron de un proceso que era casi manual, de hacerlo desde un Excel donde tenían mapeados los CVs que tenían en sus productos, a cómo ya tienen un pipeline muy automatizado, desde generar un reporte por cada CV hasta generar ese reporte mensual de todas las vulnerabilidades y todos los parches que fueron aplicados para que las personas que consumen esas vulnerabilidades o los usuarios puedan ver qué productos están siendo vulnerables y a qué versiones hay que migrar. Entonces, ¿cómo es esa automatización? También ver cómo otras CNAs tienen los mismos problemas que nosotros tenemos, los problemas de que el vendor no contesta, el vendor se desaparece, problemas de que no estamos de acuerdo en ciertas posturas frente al vendor o frente al researcher, cómo actuar como mediadores, ver, digamos, algo que pasó fue que estuvo en un punto durante el ejercicio del tabletop. En el equipo estaban unas personas que trabajaban en el PESIR de Amazon y estaban diciendo como que la cantidad del volumen de vulnerabilidades que les está llegando con el tema de la guía es ridícula la cantidad de reportes que están llegando y que incluso ellos tenían una teoría y decían que, o sea, no es algo comprobado, es algo que ellos como persona creían. A mí me llamó la atención lo que mencionaban, que incluso podían llegar a pensar que algunos APTs, algunos threat actors están usando ese volumen, están reportando cosas que no son, pero en mucho volumen para que las cosas que puedan ser importantes se pierdan en toda esa cantidad de datos y no se les pueda dar como la prioridad que realmente merecen. Entonces me pareció una idea interesante y también pues es un problema que se está enfrentando con el volumen de reportes que se tienen actualmente. Bueno, ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, esto también fue algo que me llamó la atención. Y es que estamos usando metodologías similares, estamos usando el mismo, digamos, para reportar, nosotros usamos una plataforma que es Bulogram, las otras CNAs también la usan, entonces hay muchas cosas que estamos haciendo bien en este momento que las otras CNAs también lo están utilizando, entonces eso también es algo que me llamó la atención. Ver qué ideas podemos traer para nuestros procesos, qué cosas podemos mejorar y entender hacia dónde va a ir la industria para podernos ir adaptando. Ya vemos que se están hablando de estándares, de diferentes frameworks, de la calidad de los datos, de la IA. Entonces empezar a prepararnos para todo eso de lo que se está empezando a hablar. ¿Qué ideas me traigo? Digamos, respecto a la calidad de los datos, esta es una. Los CVs no es algo que solo se crea una vez y ya y es inmutable, sino que es algo que va cambiando, que tiene que ser actualizado, que se le tienen que dar más datos, etcétera. Entender cómo estamos manejando nosotros la priorización, cuando nos llegan CVs, a qué le damos más prioridad, el tema del scoring, cómo mejorar, porque nosotros cuando nos llega un CV también validamos que el scoring que nos mandó el researcher tenga sentido, nosotros proponemos uno, entonces también entender cómo podemos hacer mejor esto. Bueno, los estándares, el BEX, el CESAF, este PURL es uno nuevo y es una nueva forma de nombrar el software.
eh, bueno, el tema de la IA, los límites de nuestro scope, entonces que hay zonas grises, eso a pesar de que el scope está bien definido, hay cosas dudosas, hay cosas que a veces no están tan claras y algo que también nos llevamos es que otras eneas también tienen esas dudas, no todo está claro, incluso a veces uno escala cosas a Mitre y Mitre tampoco está tan seguro de algo, entonces hay zonas que todavía no están tan bien definidas. Bueno, ¿y cómo podemos participar más en el ecosistema, participar en los grupos, mirar esos nuevos estándares, ver cómo están evolucionando, seguir asistiendo a estas conferencias para ver qué nuevas ideas hay, etcétera? Entonces, ¿hacia dónde está yendo el ecosistema? Como hay tanto volumen, como hay tanto reporte, entonces se está empezando a automatizar mucho las cosas en todo el manejo en todo el ciclo de vida de las vulnerabilidades, en el reporte, en la gestión, en la asignación de CVEs, en la actualización de los datos de los CVEs, que ya no se, ya como el proyecto ha crecido tanto, ya no solo se busca volumen, ya se quiere más calidad de los datos. Ya se quiere tener los datos más estructurados, que puedan ser más útiles por todas las personas que los consumen. Cómo mejorar pues esa coordinación entre los actores, cómo la IA tiene sus cosas nuevas, buenas, porque se están encontrando más cosas, pero esto también está generando más ruido y vuelve más complicado la gestión de vulnerabilidades. Entonces, también esto es otro problema interesante para ver cómo se puede afrontar, porque como CNEAS nos están llegando muchos reportes generados por IA. Y es difícil saber, digamos, si no se sienta uno a revisar la vulnerabilidad de forma consciente, es difícil a veces saber discernir de cuando algo si es real o es algo que la IA se alucinó, porque igual uno empieza a leer, ve el reporte, ve las POCs y uno dice, bueno, esto tiene sentido, pero hasta que uno empieza a validar es donde se da cuenta que también pueden llegar cosas que no son como tal. Bueno, cómo se va a mejorar el tema de cómo se define el software, cómo se nombra, y estos estándares CESAF, BEX, PUR, y que es posible que en algún futuro hayan cambios o que se empiecen a asignar CVs para IA, sea modelos, sea software, es algo que ya se está empezando a conversar. Bueno, digamos, esto es lo que tenía preparado para la sesión de hoy. Muchas gracias. De nuevo, los invito a que se registren al CTF Fluid y les doy, digamos, tenemos este espacio de preguntas y Claro hay que sí, preguntas por Oscar, aquí. muchísimas gracias por tu presentación. Ahora iniciamos con la sección de preguntas. La primera pregunta que tenemos por acá, Oscar, ¿cuál es tu opinión sobre qué va a pasar con la AI en el ecosistema de los CVs? Ok, mi opinión, bueno, digamos desde mi realidad, desde lo que recibimos nosotros en Fluid, sí están empezando a llegar reportes de IA, no tanto como como otras NEAs, como otros vendors están recibiendo, no tenemos ese volumen tan alto, pero sí es algo que se tiene que tener en cuenta y es cómo vamos a automatizar procesos para que cuando se reciba todo ese volumen se pueda priorizar mejor las cosas y ver cuáles son esas reportes que sí son válidos y que no son solamente volumen o ruido en el ecosistema. Entonces hay que podernos adaptar. Creo que desde mi punto de vista los reportes van a seguir aumentando por un tiempo mientras se empieza a estabilizar todo el tema de costos, todo el tema de IA. Creo que por ahora las personas pueden acceder fácilmente a modelos y esto va a hacer que se sigan generando muchos reportes. Frente a la asignación de CVs, creo que es posible que en un futuro cercano se empiecen a asignar CVs a modelos, a sistemas relacionados a IA, porque, digamos, comparto la opinión de lo que nos mencionaron en la charla, y es que la IA también es un software. Entonces es algo que, por ende, tiene que ser versionado, tiene que ser nombrado como tal y tiene que ser
se tiene que saber cuándo algo es vulnerable y cuándo algo ya ha sido mitigado. Perfecto, Oscar. Tenemos otra pregunta que creo que no lo habías dicho, pero si nos puedes recordar, ¿cómo podríamos inscribirnos a alguna próxima conferencia? Sí, digamos la Bullcon, ustedes pueden buscar en Google Bullcon 2027. No sé en qué momento, digamos, no tengo la fecha clara cuándo se abren las inscripciones, pero ellos tienen un formulario. Desde la misma página de cb.org también hacen un poco de ruido sobre la conferencia, entonces desde internet se puede hacer el registro. Y ya saben que la fecha sería el próximo año en abril. Entonces podrían estar pendientes desde 1 o 2 meses antes de cuándo se abren las inscripciones y ya saben que podrían asistir de forma virtual. Y también para el que no logra asistir, saben que los videos quedan en YouTube y pueden ir a verlos si les interesa. Perfecto, Oscar. Y finalizamos con nuestra última pregunta. ¿Cuáles son las diferencias y problemas comunes entre CNAs que viste en el ejercicio del tabletop? Ok. Sí, digamos. Problemas que vi que compartimos todas las eneas fue lo que hablé sobre las zonas grises. Hay cosas hay casos tan particulares que por más que uno lea las reglas, por más que uno lea la documentación, no está claro lo que hay que hacer. Eso es algo. La comunicación con los vendors. Todas las eneas dicen siempre va a haber un vendor que se enoja, siempre va a haber un investigador que no está de acuerdo con algo, siempre va a haber, como nosotros somos mediadores, siempre van a haber personas que van a estar molestas por alguna decisión que nosotros tomamos. Entonces es algo que suele pasar, pero ahí lo importante es como hacer todo siguiendo la política, siempre de la forma más profesional posible. Perfecto, Oscar, muchísimas gracias. Finalizada nuestra sección de preguntas, recuerden escanear el código QR que está en pantalla para que esta presentación pueda llegarles y también puedan participar por la Amazon Gift Card de $50. Damos gracias a todos los que nos acompañaron y los invitamos a estar atentos en nuestras redes sociales y grupos de Meetups para que estén recibiendo información de nuestras próximas reuniones. Les deseamos una feliz tarde a todos.